Saludos a todos y cada uno de mis hermanos y hermanas en Cristo Jesús de la clase Rosa de Sarón y también a los demás hermanos de la Primera Iglesia Bautista y también a nuestros visitantes, amigos y personas que nos visitan a través de nuestro canal en YouTube como Pip Juárez, donde encuentran predicaciones, escuela bíblica dominical y otras clases especiales que se dan ahí como evangelismo y demás materiales. Les agradecemos la confianza de dejarnos entrar en sus hogares. A todos y cada uno de ustedes es un privilegio y les damos gracias por ello. También gracias por sus oraciones, que en este tiempo de pandemia, que ya prácticamente está cumpliendo su año en nuestro continente, pues ha sido de bendición que el Señor hasta ahorita nos ha guardado, nos ha protegido, tanto ustedes como a nosotros, y estamos agradecidos con Dios por ello. Sean todos bienvenidos. Como ustedes saben, estamos viendo una serie de temas acerca de las disciplinas espirituales, ¿sí? Llegando a ser más como Cristo. Y el subtema de este domingo es teniendo intimidad con Jesús. Teniendo intimidad con Jesús. ¿A qué se refiere este tema? Bueno, la única forma de tener intimidad con Dios, una estrecha relación con Dios, es a través de la oración. Se ha dicho muchas veces esto, desde los púlpitos, desde las aulas, desde los salones de las clases de escuela bíblica dominical. Lo mencionamos en un inicio de estas series, dijimos vamos a tocar temas que tal vez no suenen ya muy conocidos, pero vamos a profundizar en ellos con un toque refrescante, nuevo y también bajo la realidad actualizada de los temas. ¿A qué nos referimos con ello? Bueno, miren, bien sencillo. Aunque son temas que tal vez se conocen desde milenios, la realidad y la verdad es que los tiempos han cambiado. ¿Qué quiere decir esto? Bien sencillo. La misma forma de nosotros como seres humanos de comunicarnos ha cambiado a pasos agigantados en las últimas décadas. Sí, en las últimas décadas la comunicación entre las personas ha cambiado. Inclusive dentro de estas mismas últimas décadas, se podría decir que en la última década todavía ha cambiado muchísimo más la comunicación entre las personas. Por ejemplo, y así en forma global, antes, en los tiempos bíblicos, se manejaban las cartas, se manejaban los mensajeros. Básicamente eran personas de esa, vamos a decirlo así, profesión, personas con mucho conocimiento de los caminos, los senderos entre las diferentes y principales ciudades y pueblos, con una muy buena condición física, y ellos se movían y se desplazaban para manejar vamos a decir, el correo, por decirlo de alguna manera. Algo ya más elegante pues sería tal vez mandar algún tipo de correspondencia con algún, por ejemplo, un carruaje, ¿verdad? Por medio de algún vagón o algo siendo jalado, alguna carreta siendo jalada por caballos, cosas así. Esa es la imagen bíblica que tenemos, ¿sí? Se manejaban mucho las cosas de que si alguien se movía entre una ciudad y otra, esa persona pues traía las nuevas del lugar de donde venía, y así muchas veces se enteraban las personas de lo que sucedía entre un lugar y el otro, pero podían tardar días, semanas o meses en enterarse. Bueno, eso es el panorama bíblico, ¿verdad? Pero de unas décadas para acá, en las que se inventa la comunicación ya más
de nueva era, ya más digitalizada, pues empieza que la existencia del teléfono, aunque el teléfono tiene bastantes años existiendo, pero me refiero ya no como un producto caro e inalcanzable para la mayoría de la gente, sino no, ahora más bien algo como común. Todo el mundo tenía un teléfono y luego después vinieron los famosos celulares, que al principio eran unos aparatos bien grandotos, tamaño de un bloque, ¿verdad? Y se fueron haciendo con el paso de los años más chiquitos, más baratos, más accesibles. Y luego después de esos celulares convencionales vinieron los famosos smartphones o los celulares o teléfonos inteligentes. Las tablets, las iPads, el internet, las redes sociales. El caso es que ahorita la gente está muy acostumbrada a mandarse mensajes y a hablarse, ya no tanto de manera personal, sino de manera indirecta a través de todas estas herramientas, de todas estas formas de comunicación actuales y existentes. De tal manera que si alguien quiere expresar que algo le causó mucha risa, pues nomás pone LOL, ¿verdad? Que traducido del acronismo en inglés, pues significa que me estoy riendo a carcajadas, ¿verdad? Y luego ponen emoticons con la figurita ya una carita riéndose, o una triste, una llorando, una poniéndose verde porque luego le cayó mal, etc. El caso es que la comunicación entre nosotros se ha reducido mucho y se ha cortado mucho. Ya no es lo mismo de antes. Ahora, tal vez ahorita se pregunte usted, bueno, ¿y qué tiene que ver todo esto con el tema? Pues mucho, mucho, porque la verdad y la realidad, y sea usted sincero consigo mismo y con la persona que está ahí a un lado, con usted, y seamos sinceros y digamos lo siguiente así. Ya inclusive en estos tiempos, cuando tienes que ya mandar un texto ya muy elaborado y que va a durar mucho rato con tus dedos tecleando, ya mejor ni lo mandas. Tu preferencia es mandar mensajes cortitos y con varios siglas o acrónimos o emoticons, que simplemente, oye, ¿cómo andas? Y ya nomás mandas una carita triste. Ya no quieres decir cómo te sientes, que tienes tal problema, que esto te está deprimiendo, que esto te está estresando. No, no, no. Ya nada más pones la carita y que la persona se encargue de interpretar, y la persona lo va a interpretar porque esa misma persona también está acostumbrada a mandar ese tipo de mensajes. Estoy enojado, mandan una carita roja ahí encendida, ¿verdad? Ya está, y disculpen que lo diga así, nos hemos vuelto flojos para comunicarnos. ¿Le ha pasado a usted? O en esos casos, pues también estas aplicaciones modernas nos han dado la opción de que, mira, si ya no quieres teclear tanto y mandar tantos emoticons, entonces manda un pequeño mensaje de voz. Ahí mismo te aparece el microfonito y lo mandas para evitarte la flojera de tener que teclear tantas cositas con tus dedos, ¿va? Y tantos mensajes más largos de lo que realmente mandas de manera normal, que son alguno que otro carácter, alguno que otro acrónimo, alguno que otro emoticon por ahí. Si es que estoy diciendo los términos correctos, ¿verdad? Porque inclusive, aunque yo soy un ingeniero en computación, créanme que no es igual a que el ingeniero en computación o en sistemas es igual a un completo fan de estas cosas como redes sociales, todo. De hecho, déjenme decirles que al contrario, los que estamos en la carrera de sistemas no somos muy fan de todas estas cosas, la mayoría de los que somos observadores, porque sabemos qué es lo que hay detrás de todo esto, ¿verdad? Y no es el tema ahorita, es tentador hablar de esto, pero no, nomás ahorita confórmense con que les digo que más bien nos cuidamos de este tipo de comunicaciones. Las usamos, sí, pero no tan abiertamente, porque sabemos perfectamente que está todo siendo observado, que todo está siendo registrado, grabado, y que tarde o temprano todo puede ser utilizado en su contra. Pero bueno, en cuanto al tema, estamos ya acostumbrados en los últimos años en haber reducido nuestra forma de comunicarnos en unas cuantas señas, en unos cuantos caracteres, en unos cuantos emoticons, en unos cuantos acrónimos. ¿Y será que también así se ha reducido nuestra comunicación y nuestra relación íntima con el Señor en oración? Yo recuerdo que desde hace muchos años yo escuchaba a hermanos o hermanas
que llegaban a mencionar que batallaban para orar, que no podían durar tanto tiempo orando, que se les acababan las palabras, el tema, que durar 5 minutos, 10, ya era un logro, ¿va? Olvídense de que hablaras de que media hora, 1 hora, 2 horas, 3 horas, no olvídense, eso era algo inalcanzable. Y cabe la pregunta sincera y justificada de, pues, ¿qué será ahora? Que como hemos explicado, estamos viviendo en una era digital. Estamos digitalizados, acostumbrados a la comunicación inteligente, reducida, y que decimos muchas cosas, pero con simbolismos ya muy bien cogidos, con unas caritas, con unos acrónimos, con unas siglas, y ya nos comunicamos. Y muchas veces 2, 3 renglones de eso significa toda una plática larguísima, ¿eh? Porque vas a interpretar cada... Estoy orando por ti, pum, las manitas nada más así, ya, significa que estoy orando por ti. ¿Será que también nos hemos dejado influenciar con esta comunicación actual que tenemos en todo el mundo? Y hemos dejado que eso se infiltre también en la forma en que nos dirigimos a Dios, en el tiempo que le dedicamos a la oración, que viene siendo la intimidad con nuestro Señor. Bueno, si es así, entonces es algo más que tenemos que vencer, que tenemos como un reto por superar. Recuerdan que al principio de estos temas dijimos que disciplinas involucraban precisamente hacer sacrificios, imponerse o autoimponerse hábitos, ¿sí? Estoy hablando de las mismas disciplinas en sí mismo, pero estoy dando sinónimos para que no se quede nada más en la palabra disciplina, porque involucra todo lo demás. Tú, para que te puedas hacer una disciplina, definitivamente necesitas aplicarte, necesitas ser estricto, necesitas sacrificar, necesitas hacer prioridades o poner prioridades a tus actividades. Necesitas tener que tomar la decisión de qué dejas fuera y qué dejas dentro. Y obviamente, en términos espirituales, siempre Dios debe tener la prioridad. Así debe de ser. Ese es el deber ser en la vida cristiana. Dios siendo el número 1 en nuestra vida. ¿Sí? Entonces, tenemos ese gran reto. Si antes para muchos o algunos era un reto, ahora en esta era digital en la que nos comunicamos cada vez con menos palabras, pues todavía va a ser aún más grande el reto de mantener una sana disciplina, de tener intimidad con Jesús, de tener intimidad con nuestro Dios por medio de la oración. Creo que había una frase antigua, no recuerdo quién la dijo, pero la tengo grabada, que decía que tu vida espiritual como cristiano era proporcional a tu vida de oración. Dime qué tanto tiempo dedicas a la oración y te voy a decir qué tan buen cristiano eres. Ahora, no es una regla 100% exacta, obviamente, ¿verdad? Intervienen otros factores, porque también podríamos hablar, hermanos, de la calidad de la oración. Ahora, no quiero que aquí que muchos se vayan a querer justificar y decir, no, pues precisamente, hermano, más valen 5 minutos de calidad de oración que 5 horas de poca calidad de oración. No se trata para que encuentren una justificación de no dedicarle el tiempo suficiente a la oración. Pero es un arte este asunto de la oración, porque sí tienes que procurar, buscar que la oración realmente sea eficaz.
Y eso no es un término mío, es un término bíblico. La oración eficaz. Es un arte porque sí, hay que ir al grano, hay que decir las cosas tal y como son, a Dios no podemos engañarlo. Muchas veces el ser humano necesita decir algo corto, y estoy hablando en términos generales, no en términos bíblicos ni cristianos, estoy hablando en términos generales. Muchas veces el ser humano realmente nada más lo que tenía que decir era algo muy corto, pero por ocultar ciertos motivos, razones, circunstancias, muchas veces tiramos un rollo ahí como de 10, 15 minutos para que la persona se sienta mareada y a fin de cuentas, ¿entendiste? No, que sí, ya nos vamos, pero realmente lo que tenías que decirle era algo muy corto, pero porque iba a ser muy rudo, brusco, grosero o muy crudo tal vez para la persona, no fuerzas que tenga que ser algo malo, pues redundas en palabras y en discurso, ¿va? Pero la realidad es que al final lo que tenías que comunicar era nada más cierta cosa. A eso me refiero también con el término de eficacia. No pudiendo quitar mi mente de ingeniero en esto, ¿va? Pues eso también es en cierta manera es eficacia, pero vuelvo a repetirlo, no lo agarremos como excusa para decir, no, yo llego y vacío con el Señor todo en 5 minutos y allá nos vemos, Señor, hasta después, ¿verdad? No, porque me incluyo, estaríamos cayendo en un grandísimo error. Claro que sí, cierto, no vamos a orar 1 hora por los alimentos, ¿verdad? Porque si no, no nos volverían a invitar a ninguna comida, se los aseguro. Si usted ora 1 hora por los alimentos, nadie lo va a invitar jamás a comer, ¿verdad? No me refiero a eso, ¿verdad? O sea, hay tiempos y hay momentos, y cierto, muchas veces las oraciones para los alimentos son cortas, se entiende que son cortas, pero también en ocasiones se presta a que, por ejemplo, si antes de unos alimentos hubo alguna noticia, algún motivo de agradecimiento o alguna preocupación para hacer un motivo de oración, normalmente incluimos esos motivos y razones en la oración por los alimentos y a lo mejor ya se hace un poquito más larga. Pero no hablo de esa oración. Estamos hablando aquí de la disciplina de tener intimidad con Jesús, o sea, la oración íntima. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que ve en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. La oración íntima, la de que es cuando tú tienes una hora y un lugar especial donde tienes tu encuentro constante con Dios, tu plática 1 a 1 con el Señor. ¿Sí? Esto es completamente aparte de las oraciones grupales, de cuando estamos juntos en un tipo de culto, ya sea virtual o presencial, como los teníamos todavía hace como 1 año, y que esperamos en el Señor que pronto eso pueda volver a suceder. Esas son oraciones extras. No creas, y lo voy a decir así, voy a empezar a hablar un poquito fuerte, no creas que vas a poder crecer mucho como cristiano si nada más te conformas a participar en las oraciones de los puros domingos. No vamos a crecer, ni usted ni yo vamos a crecer en la intimidad, en la consagración con el Señor si nada más nos conformamos con esas oraciones. ¿Sí? El hombre es un ser sociable, lo vimos en una serie de temas hace semanas atrás. El ser humano es una persona sociable. ¿Sí? No es bueno que el hombre esté desconectado de otras personas, y mucho menos, en el caso del cristiano, de que estés desconectado de tu Dios. Vamos a basarnos en nuestro estudio hoy en Juan, en el Evangelio de Juan, específicamente en el capítulo 17, algunos versículos del capítulo 17, que muchos ya en estos momentos lo van a empezar a ubicar, de cuando Jesús, después de haber ministrado a sus discípulos,
por un poco más de 3 años, él eleva esta oración por ellos, la famosa oración de Jesús por sus discípulos, en el capítulo 17 del Evangelio según San Juan. ¿Sí? Y ver lo importante, verlo así, lo importante que Jesús muestra en esta oración, lo importante que era para él la comunión con el Padre. Y también veremos que su oración está dirigida a que también así como él tenía esa relación íntima con el Padre, que también los suyos, sus discípulos, lleguen a tenerla, habiendo una unión espiritual entre el Padre, el Hijo y nosotros. Claro que el Espíritu Santo entra también en la ecuación, porque si logramos tener esa unidad con Dios y esa intimidad con Dios, es porque el Espíritu Santo mora en nosotros, habiéndonos sido dado como cumplimiento de la promesa del Padre y del Señor Jesucristo. ¿Sí? Miren, por favor, los que tengan su Biblia en la mano, busquen ahí en Juan 17. Los que no tienen, pues aquí vamos a leer la palabra de nuestro Dios. Aquí es de Juan 17, del 1 al 5 para empezar. Juan 17, del 1 al 5. Esto es el Señor Jesucristo hablando. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Esta oración de Jesús revela mucha información crítica, muy reveladora en cuanto a la relación de Cristo con el Padre y cómo se espera también de nosotros, basado en su súplica, que vamos a seguir viendo aquí con estos versículos y otros, de que es gran parte del propósito de Dios para nuestras vidas, en que así como Él y el Padre eran uno, que también nosotros seamos uno en ellos, en el Padre y en el Hijo. Y eso no se puede lograr nada más así. Número uno, humanamente hablando, es imposible. Siempre hemos de depender de nuestro Dios. Pero en este caso, estamos hablando de que Dios ya está poniendo su parte. ¿Sí? Cristo abre aquí su corazón delante de sus discípulos y alza sus ojos, ¿verdad?, al cielo, empezando en una oración preciosa a dirigirse a Dios Padre, diciendo que ya había llegado la hora de glorificarlo a Él, al Hijo. El contexto bíblico de esta glorificación incluye las siguientes horas en las que Él iba a ser crucificado. Y tal vez de inmediato alguien diga, no, pero ¿cómo puede hacer eso glorificación si al contrario fue humillado, sufrió el oprobio? No nos olvidemos, jamás nos olvidemos de ver todo dentro del contexto completo bíblico. ¿Qué quiere decir esto? Que esto de hecho era el propósito para el cual Cristo vino al mundo.
Cristo, recordemos que Él ya estaba en la eternidad con el Padre, siendo una de las tres personas de la Trinidad, un Dios en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cristo ya había estado en gloria antes con el Padre, pero recordemos el plan del Padre, enviar a su Hijo al mundo para que el mundo fuese salvo por medio de Él. Entonces, dentro del plan de Dios definitivamente estaba la pasión, la crucifixión, la muerte y la resurrección de su Hijo. Todo completo y uno tras otro, sin faltar ninguno de estos ingredientes, de estas acciones, de estas partes del plan. Por eso, dentro de este contexto también, la pasión y la crucifixión de Cristo involucraba parte de su glorificación. ¿Por qué? Si usted ha leído el libro de Apocalipsis y ha escuchado también recientemente las predicaciones de nuestro hermano pastor, y si recuerdan los primeros capítulos, especialmente ya en el 5 y en el 6, desde que entra a la escena celestial Juan también en el capítulo 4, en la visión, se busca en el cielo a alguien que sea digno de desatar los sellos. Y Juan está llore y llore porque no se encontraba quien fuera digno, pero le dicen, ya no llores. El Cordero es digno. Todo lo que Cristo hizo y todo lo que Cristo es, lo hace digno, y eso incluye su oprobio que Él sufrió en el camino a la cruz, y en la cruz misma, y en su muerte, y en su resurrección. Todo completo el paquete. ¿Por qué? Porque Él dio la vida por nosotros. Él es digno. Él dejó la majestad. Él dejó la gloria. Y vino a lo más humilde de las condiciones en la tierra. No solamente con la humildad de ser humano, que ya era de dejar el trono celestial para venir a ser hombre, lo cual ya era en sí, vamos a decirlo así, aparte de la humillación, despojarse de esa gloria. Y no solo eso, sino que aún como hombre no vino a nacer en una cuna de plata o de oro, no, lo tuvieron que poner en un pesebre, en un plato de comida para animal. En un hotel, en un cuarto de lujo, no, en un establo, fuera del mesón. Él se despojó de todo eso, pero Él sabe, como dice aquí, que ha llegado la hora, van, de glorificar a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Cristo glorificó al Padre con su misión terrenal. Él, habiendo dicho todo lo anterior de que dejó el cielo y se hizo hombre, se despojó, se humilló, se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, dice la palabra. Y habló con la autoridad del Padre. Habló las palabras que entre ellos, como Trinidad, acordaron que tenía que decir en la tierra. Él no hablaba de sí mismo, sino que hablaba lo que decía el Padre. ¿Recuerdan? Varias veces lo muestra Jesús en los evangelios. Cristo glorificó al Padre en todo su ministerio, aún inclusive hasta la cruz. ¿Por qué? Por ser el Hijo perfectamente fiel y obediente al Padre. Cumplió al pie de la letra la voluntad del Padre, y de esa manera se glorifica a Dios el Padre, siéndole fieles y obedientes en todo. Por eso la palabra dice que ser imitadores de Cristo,
porque Cristo fue fiel y obediente al Padre en todo, hasta la muerte. Claro que es algo que humanamente hablando y aisladamente como humanos no podemos hacer. Nos es imposible. Pero lo que le es imposible al hombre le es posible a Dios. Entonces, con Dios y en Dios se puede hacer. Nuestra dependencia es de Él. Y Él promete la vida eterna. Y es interesante que dice, y esta es la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Vivir para siempre. La versión más corta. Cristo da una respuesta muy interesante aquí. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. ¿Quieres experimentar la vida eterna, hermano? Muchas veces creemos de que tenemos que esperar hasta que ya muramos y seamos resucitados, o que nos toque esa esperanza bienaventurada de no morir y de ser arrebatados junto a los que murieron en Cristo Jesús, y no sufrir la muerte, sino solamente la transformación, la glorificación. Cristo aquí aclara que ¿qué es la vida eterna? Nuestro concepto es de que vivir para siempre, y eso solamente cuando estemos en el cielo. No, ese es un concepto muy limitado. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo. Siempre los dos como parte de la ecuación, el Padre y el Hijo. Esto es la vida eterna, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a Jesucristo. Entonces, ¿qué significa esto? Que cuando usted fomenta la disciplina de procurar constantemente y fielmente la comunión, la intimidad con Jesús, y por consecuencia también con el Padre, usted va a conocerle más y más. Y conocer al Padre y conocer al Hijo, eso es parte de la vida eterna. De hecho, Cristo dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único y verdadero Dios. ¿Lo había visto usted alguna vez así? Eso es lo que dice aquí la palabra de Dios. Cristo mismo diciendo esto, que es la vida eterna, que te conozcan a ti. Por eso la Biblia, cuando habla de vida eterna, no lo dice en términos futuros. El que tiene al Hijo tiene vida eterna. El que tiene al Hijo tiene vida eterna. Tiene, verbo presente. En pocas palabras, hermanos, podemos estar ya disfrutando, podemos ya estar gustando, podemos ya estar deleitándonos con esas probadas ya de la vida eterna, porque la vida eterna es en sí conocer al único y verdadero Dios, tener intimidad con Él por medio de la oración. Si usted tiene hambre y sed de probar ya la vida eterna, pues entonces disciplínese y aparte siempre tiempo para tener intimidad con Dios, con el Padre, con su Hijo Cristo Jesús. Y usted y yo vamos a estar entonces probando y disfrutando ya en sí de la vida eterna. ¿Por qué? Porque eso mismo va a ser para siempre. No necesita usted esperarse hasta estar ya en la presencia de Dios en el cielo para empezar a disfrutar de Dios, porque eso es la vida eterna, estar en la presencia de Dios y disfrutarlo a Él como Padre Celestial. ¿Por qué? Porque usted ya puede hacerlo desde aquí. De hecho, es la expectativa de Dios,
que usted comience a disfrutar esa vida eterna, que usted y yo comencemos a disfrutar esa vida eterna desde aquí. ¿Cómo? Desde aquí ya teniendo intimidad con Dios por medio de la oración. No tenemos que esperarnos hasta llegar al cielo. Es la expectativa de Dios que ya disfrutemos de eso ya. Desde el momento en que usted recibe a Jesucristo y pasa a ser hijo de Dios, como lo dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces usted ya puede disfrutar del Padre, porque ya es su hijo. Usted ya puede disfrutar de una relación personal con su papá espiritual, con su Padre celestial, porque usted ya es hijo de Dios. Por lo tanto, usted ya puede platicar con él, orar a Dios. Y por consecuencia ya estar disfrutando de la vida eterna, porque Cristo dijo que esto es la vida eterna, que te conozcan a ti. Y la única forma de conocer a Dios es tratando a Dios, procurando a Dios, alimentándote del conocimiento de Dios a través de su palabra y tú elevando tu oración constante a Él, como tu Padre Celestial. Yo te he glorificado en la tierra, ya lo había dicho yo. ¿Cómo lo hizo? Cumpliendo al pie de la letra toda la voluntad del Padre. De esa manera Cristo glorificó al Padre, obedeciéndole, siendo fiel hasta la muerte y muerte de cruz. He acabado la obra que me diste que hiciese. Cristo tuvo que pronunciarlo esto aún en vida, porque en horas siguientes Él ya iba a ser arrestado, vituperado, torturado, golpeado y finalmente crucificado y muerto. ¿Sí? Y eso iba a pasar porque iba a pasar. ¿Por qué? Porque siempre fue el plan de Dios desde la eternidad. Porque Cristo no murió solamente ahí, la muerte de Cristo ya estaba dada por sentada, porque dice que el Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. ¿Cuándo fue inmolado Cristo en la mente de Dios? Desde antes de la fundación del mundo, desde la eternidad. Dios ya había dado a su Hijo unigénito a favor nuestro. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. O sea, así como estaba yo ya antes contigo, ahora vuelvo para ti, vuelvo hacia ti, pasando por lo que voy a pasar, me voy a elevar a ti y me vas a volver a glorificar con esa gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y luego nos pasamos por ahí un brinco a los versículos 21 al 23 en el mismo Juan 17. Dice así, Juan 17, 21 y 23, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno. Así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. ¿De qué está hablando aquí el Señor? El Señor está hablando, está rogándole a Dios Padre que esa misma unidad que existe entre Él y el Padre también exista con nosotros. Vea la magnitud usted de la oración, de la petición de nuestro Señor Jesucristo al Padre, que seamos en una misma unidad con ellos. Esto es un misterio muy grande que podemos escarbar un poco en la palabra de Dios. Sí,
Cristo es Dios, el Padre es Dios, el Espíritu Santo es Dios, uno solo nada más, un solo Dios, pero en tres personas. El misterio de la Trinidad, que muchos la niegan porque dicen que pues, no ven la palabra Trinidad en la Biblia. Y nomás voy a decirlo así porque obviamente el concepto, la enseñanza, la doctrina bíblica la muestra de manera muy clara. Ahora, no con eso estoy diciendo que es algo fácil de entender o comprender, claro que no. Es fácil detectar el concepto de la Trinidad en la Biblia, pero entenderlo profundamente, oh no, no es así tan fácil. Sí, pero ahí está. Ahora, ¿que nosotros vamos a ser dioses con ellos? No. No, eso ya es caer en otras doctrinas erráticas como han caído algunos, vamos a decirlo así suavecito para no caer mucho en controversias, sectarios, vamos a llamarles sectarios, ¿verdad? Si hablo a mi estilo, diría palabras un poquito más, y no estoy hablando de malas palabras, estoy hablando de palabras fuertes, pero que tal vez sean un poco hirientes. No porque sean una grosería, sino porque la verdad sí cala. Pero también se trata de que seamos sanos en doctrina, por lo tanto estoy forzado, y todo cristiano bíblico está forzado a tener que decir la cosa como está en la Biblia. De hecho, el ejemplo máximo lo tenemos en Cristo. Cristo no se detuvo a decir la verdad del Padre jamás y le costó la vida. Tal vez a nosotros también algún día nos cueste la vida por sostener la verdad de Dios. No sabemos, solamente Dios sabe. Pero fíjense que la palabra de Dios dice lo siguiente, que nos ha hecho Dios partícipes de la naturaleza divina. Eso es algo sublime, hermanos. Eso es algo muy importante. No seremos dioses. No se vaya por ahí, no se vaya con la finta. Pero esto es fácil de entender si lo vemos de manera sencilla, como también se ve en las Escrituras. Somos sellados. Pero no es un sello nada más como el que nosotros conocemos de que le pones una manchita, algo encima, con tinta. No. Aquí el sello no es algo material, es algo espiritual. De hecho, es Dios mismo en la persona del Espíritu Santo. Él es el sello de Dios en nosotros y habitando ya permanentemente en nosotros. Cuando hablamos de dispensaciones, tenemos que hablar acerca de esto, de las diferencias. Vamos a decirlo así de manera un poquito más sencilla. En el Antiguo Testamento se ve el actuar también del Espíritu Santo. Pero también es muy claro que nos dice el Antiguo Testamento que el Espíritu Santo iba y venía con las personas. Podía estar un momento o en un tiempo determinado con una persona y también podía irse. Iba y venía. Se ponía sobre la persona y se iba. Se ponía sobre la persona, podía durar un rato ahí, tal vez horas, días, meses tal vez. O una vida de la persona y luego se iba. ¿Sí? Pero en la era nuestra, en la era de la gracia, la palabra de Dios es bien clara de que dice que somos ya sellados. El Espíritu Santo es el sello de Dios y Él viene a morar permanentemente en nosotros. Para siempre. Y así de esa manera Dios nos hace participantes de la naturaleza divina, viniendo a incluirnos en la unidad con el Padre y con el Hijo, en siendo de un mismo pensar y propósito. Nosotros tomándolo prestado del Padre y del Hijo. Y no por nuestra propia capacidad, sino Dios haciéndonos capaces de hacerlo, a nosotros hacerlo. El que nos capacita es Él, no somos nosotros mismos. Esto viene de Dios. Recuerden lo que dice en la Escritura, que Dios produce en nosotros tanto el querer como el hacer.
¿Por qué? Porque lo sabemos. La Biblia dice que no hay justo ni aun uno, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No somos buenos nosotros por naturaleza. Hemos recibido la buena naturaleza de Dios, como por medio del Espíritu Santo. Si no, si nomás fuera nuestra propia naturaleza, estaremos perdidos, hermanos. Como dijo Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Verdad? Cristo está completamente consciente en el misterio de que Cristo es 100% Dios, pero también 100% humano. ¿Sí? Acuérdense que de ese mal entendimiento de esa realidad han surgido muchas herejías, ¿verdad? ¿Verdad? Pero nosotros entendemos bíblicamente hablando que Cristo es 100% Dios, 100% hombre. Y Cristo está completamente consciente de que antes de haber sido hombre, Él ya estaba antes en la gloria eterna con el Padre, en su trono, a su lado. Y Él está hablando de todo esto, pero al mismo tiempo de que procura esa unidad, ya no solamente entre ellos, sino incluirnos también a nosotros en esa bella y grandísima bendición. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí. Y de esa manera, pues todos juntos. Porque si es Cristo en nosotros y Él en el Padre, eso nos une al Padre. Cristo, por eso, hermanos y hermanas y amigos, es el único mediador entre Dios y los hombres. Hay pasajes que lo dicen de esa manera muy clara, pero este también es un pasaje en el que lo dice, no de esa manera tan clara, pero se sobreentiende aquí, yo en ellos y tú en mí. El vínculo entre nosotros y el Padre es Cristo, yo en ellos y tú en mí. ¿Quién está en medio? ¿Quién es el que da la unión? Cristo. Por eso no hay lugar para herejías y blasfemias de que hay otros mediadores en medio de. Ni ninguna mujer, ni ningún otro hombre fuera de Cristo Jesús puede ser, ni es, ni será jamás mediador. Solamente Cristo Jesús. ¿Sí? Para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste. La manera de certificar de que este era el propósito y misión de Cristo es que precisamente el mundo, los incrédulos, vean en nosotros a Jesús y que vean en nosotros al Padre. ¿Cómo lo sé? Porque Cristo también lo dijo. Creo que fue con el apóstol Felipe, no me quiero equivocar, que dijo, muéstranos al Padre. Y Jesús, en vez de hacer algo así como que, mira, déjame, te pongo una visión espiritual, así como la que vio en su momento Esteban, de que vio a Dios y al Hijo a su lado, en vez de decirle algo así, Cristo le dijo, tanto tiempo que he estado con vosotros, Felipe, y no me has visto, no me has reconocido. O sea, que no entiendes que el que me ha visto a mí y el que me ha tratado a mí, ha visto y ha tratado al Padre. Estoy parafraseando, obviamente, ¿verdad? Cristo mostró al Padre. Muchas veces, y esto pasa también en la vida normal, tú puedes detectar la presencia y la esencia de una persona en ciertas palabras y actitudes. Lo podemos ver inclusive a través de los hijos o de los esposos cuando tienen una relación muy estrecha y dices, no, este es puro Franco, ¿verdad? Este es una copia del papá, de la mamá, son frases que utilizamos en la vida, pero que también existe el concepto en el mundo espiritual. Cristo mostró al Padre. Y si nosotros somos fieles imitadores de Cristo, también nosotros vamos a estar manifestando al Padre y al Hijo a través de nosotros. Y de esta manera se certifica que
el Padre envió a Cristo y Cristo también así nos envía a nosotros, y en una unidad de mostrar al Padre para que toda la honra y la gloria siempre sean y solamente para Dios. Así es. La honra y la gloria siempre sean para Dios. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. ¿Cómo podemos nosotros de manera confiada decir que Dios nos ama? Además de que en su palabra lo dice de manera muy clara, es precisamente Dios concediéndonos este gran privilegio y esta gran dicha y este gran gozo de poder nosotros participar del testimonio de Él a través de nuestras vidas, mostrando al Padre y al Hijo. De esta manera le vamos a mostrar al mundo que Dios nos ama, en que podemos nosotros reflejar al Hijo. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Dios complació al Hijo. Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y así como el Padre había amado a Cristo, también va a amar a ellos, porque es la súplica de Cristo. Y Cristo también lo dijo de muchas maneras, y sin ya caer en otros estudios más profundos, de que las obras que yo hago, ustedes también las harán, y aún mayores. Y eso es un tema muy fascinante, ¿verdad? Porque hay unos que lo malinterpretan completamente, ¿verdad? Mal, de manera absurda, ¿verdad? Saliéndose completamente de la exégesis correcta, no aplicando una correcta y sana hermenéutica, en fin. ¿De qué estoy hablando? De una sana interpretación de las Escrituras, ¿sí? Y luego pasemos a la siguiente parte del mensaje aquí que encontramos de Jesús en Juan, ahora del versículo 24 al 26. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Qué profunda y hermosa expresión de nuestro Señor en su súplica al Padre. ¿Qué tanto nos ama Jesús, hermanos y hermanas y amigos? ¿Qué tanto nos ama? Cuando tú amas a una persona de todo tu alma y tu corazón, tú quieres que esa persona siempre esté contigo. ¿Sí o no? Pues Cristo igualmente así lo manifiesta. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Por eso tenemos prometido un lugar en el cielo, hermanos, por la petición de Cristo Jesús, para que donde está Él, también nosotros estemos. Es la súplica de Cristo al Padre. Y el Padre, como dije ahorita, dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. El Padre lo va a complacer, y de hecho lo complace y le responde sus peticiones. Por eso tenemos un lugar reservado en el cielo, hermanos, porque Cristo lo pidió que así fuera. Tanto nos ama que Él quiere que estemos siempre con Él, ya por toda la eternidad. No quiere estar separados de nosotros. ¿Por qué habríamos nosotros de querer estar separados de nuestro Señor?
Esto incluye el tema, hermanos. ¿Cómo podríamos nosotros querer estar separados de Cristo? Claro que no. Y para que eso precisamente no suceda, nos vamos a disciplinar para tener intimidad con Jesús por medio de la oración. ¿El tema cuál es? Literalmente es teniendo intimidad con Jesús. Si se fijan que todo esto está conectado, hermanos, si lo visualizaron, si se dieron cuenta, sí, todo está conectado. El amor de Cristo hacia nosotros, y la pregunta ¿es correspondido nuestro Señor? Así como Él nos ha amado tanto que le dijo al Padre, Padre, donde yo estoy quiero que también ellos estén. Él quiere que estemos con Él todo el tiempo, hermanos. ¿Tú quieres lo mismo? ¿Tú también quieres estar con Cristo todo el tiempo? Mientras estemos aquí en la tierra, la única forma de lograrlo es teniendo intimidad con Cristo por medio de la oración. ¿Qué propósito tenía esto? Pues vuelvo a repetirlo, la honra y la gloria siempre son para Dios. Cristo dice, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo, como hemos aclarado. Esto viene desde la eternidad, hermanos. No fue ahí improvisado. Esto viene planeado desde los tiempos antes de que se fundara la tierra. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. ¿Cómo sabemos eso? ¿Quién dicen los hombres que soy? Dijo Cristo una vez. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Si es el Hijo de Dios, eso muestra y aclara que tiene una relación directa con Dios. Por lo tanto, si estaba ahí, tenía que haber sido enviado por el Padre. Además de que el círculo interno de Jesús, de Pedro, Juan y Santiago, ellos fueron testigos de la glorificación de Cristo en el monte de la transfiguración o de la glorificación. Cuando vieron a Cristo en la gloria, como una prevista, vamos a decirlo así en términos modernos, una prevista de lo que Cristo iba a ser glorificado un poco tiempo después. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Claro que sabían que Dios había enviado al Hijo. Y como dije en el pasaje que mencioné hace rato, en el que Felipe dice, muéstranos al Padre, y ahí sí a él le aclara y le dice, pues que no estás viendo que yo soy el que te estoy mostrando al Padre. Si me has visto a mí, has visto al Padre. Y yo hablo de lo que Él habló, no hablo de lo mismo, de lo mío propio. Yo hablo lo que el Padre me dio a decir. Un enviado directo del Padre. Y les he dado a conocer tu nombre. Qué pasaje tan interesante este, ya para cerrar, hermanos. Y yo les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Dios es amor, dice la palabra. Dios es amor. Y también dice, de tal manera amó Dios al mundo. ¿Cómo muestra Dios su amor? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. La muestra superior del amor de Dios es Cristo mismo. Para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Es parte del mismo amor. El que yo esté en ellos es parte de tu amor. Y les he dado a conocer tu nombre. Es curioso que el nombre personal de Dios, el de las 4 consonantes hebreas que encontramos en el Antiguo Testamento, que la pronunciación en teoría más correcta y más allegada a la realidad bíblica es Yahweh. Algunos lo mencionan como Yahvé, que vienen siendo las 4 letras del tetragramatón. No las vas a encontrar en el Nuevo Testamento. Podríamos disertar mucho en esto en cuanto a cómo Dios o Cristo dio a conocer el nombre del Padre, si no encontramos el nombre propio de Dios, así como tetragramatón en las Escrituras del Nuevo Testamento.
porque no lo va a encontrar así. Pero bueno, el autor maneja lo siguiente y yo ahorita les explico yo también cómo lo manejo, sin discrepar con el autor. En este caso, porque en ocasiones sí llego a discrepar con los autores, pero explico detenidamente y bíblicamente basado en qué, ¿verdad? Cristo, cuando oraba, ¿cómo se dirigía a Dios? Siempre que estuvo con los discípulos, Cristo siempre le decía, Padre, Abba, que los expertos dicen que el Abba es un término de padre con cariño, como decir papá o papi, o como dicen en México, apá. Padre Celestial. Ahora, ya metiéndose un poquito a historia y a profecía, sabemos de manera muy comprimida, lo voy a decir aquí, ¿verdad? Que el nombre del Hijo incluye el nombre del Padre, ¿verdad? Porque el nombre de Jesús, realmente el nombre hebreo de Jesús es Yahshua. Hashua. Ja, salva. El nombre comprimido de Dios en el Antiguo Testamento es Ja, J-A-H, Ja, lo encuentra en algunos salmos. Ja es la contracción del nombre de las 4 letras del tetragramatón, que es Yahvé. Y el nombre de Jesús es Ja, salva, Yahshua. En el nombre de Jesús se encuentra el nombre del Padre también de manera comprimida, ¿verdad? Pero más que mostrar su nombre por escrito, lo mostró como es realmente. Y lo mostró como el Padre amoroso. El concepto de Dios como Padre amoroso, realmente, hermanos, vino a ser presentado por Cristo. Vino a ser realmente de manera perfecta mostrado por Cristo. Si se fijan en el Antiguo Testamento, ustedes van a encontrar pues que Jehová de los ejércitos, el Todopoderoso, y con los diferentes nombres que tiene Dios en el Antiguo Testamento. Pero pocas veces se podía llegar a ver esa relación tan íntima, porque realmente por ejemplo, uno de los personajes que tenía una relación muy íntima con Dios fue David. Claro que también hay otros varones, ¿verdad? Daniel, pero vamos a decir de manera así más, vamos a decirlo informal. Pero nadie jamás como Cristo Jesús, nadie jamás. Padre, papá, papito. Cristo vino a mostrarnos verdaderamente y de manera correcta quién es el Padre y cómo es. No se debería de prestar a faltarle respeto a Dios de que decir, mira, no es así el estricto, no, Dios, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, y eso viene registrado en el Nuevo Testamento con Pedro, ¿verdad? No se pierde el concepto de que temerás al Señor tu Dios, ¿verdad? O el temor de Jehová. Pero el amor saca fuera todo temor, dice la palabra. Y si estás en el amor con Dios el Padre y Dios el Hijo, no hay ese temor. En el contrario, está esa intimidad de poderle llamar Padre, papá, a Dios, como el ejemplo máximo que nos dejó Jesucristo. Y eso solamente se fomenta, hermanos y hermanas y amigos, entendiéndolo, conociéndolo en su palabra, llevándolo a la práctica con una constante intimidad con Jesús por medio de la oración. Esta es una de las grandes disciplinas en la vida del cristiano. Debe de ser una de las grandes disciplinas en la vida de todo cristiano. La intimidad con Jesús, la oración, hermanos. Bueno, espero que este tema haya sido y que sea y llegue a ser de bendición para sus vidas, así como lo es para la mía. Y primero Dios, nos vemos el próximo domingo, hermanos. Dios los bendiga.